y vamos a compartirles el escritorio. Bien, chicos. Mire, hoy vamos a hablar del elemento de competencia 2, que trata de asegurar la correcta ejecución de procedimientos para la obtención del análisis y presentación de evidencia digital ante la comisión de un punible o incidente informático. Y abordaremos esta noche la metodología de análisis forense. Ese es nuestro primer tema que vamos a abordar. Básicamente, pues, lo vamos a mirar desde cuatro grandes fases. Y dice que el examen forense informático es la preservación, identificación, extracción, documentación, interpretación de medios informáticos para el análisis de evidencia o de la causa raíz. Y vamos a hablar de esta metodología, que la vamos a ir desglosando en estas cuatro grandes fases. Entonces tenemos que las cuatro fases de investigación y los procesos adjuntos de la figura deben aplicarse cuando se trabaja con evidencias digitales. La fase se puede resumir de la siguiente manera. Entonces, las cuatro fases que vemos acá, estas son las mismas. Hay que valorar la situación, analizar el ámbito de la investigación y la acción a emprender. Esa es la primera fase, valorar la situación. La segunda, debemos obtener los datos, reunir, proteger y conservar la evidencia original. La tercera fase es analizar los datos, examinar y establecer una correlación entre la evidencia digital y los eventos de interés que ayudarán a crear el caso. Y finalmente, informar acerca de la investigación, reunir y organizar la información recopilada y escribir el informe final. Entonces, en esas cuatro grandes fases, aquí están en inglés, pero es lo mismo, ¿sí? Valorar, adquirir, analizar y escribir el reporte. Vamos a tratar de comprender cómo se comportan o cuáles son cada una de esas características que tiene cada una de estas grandes fases. Entonces aquí está el proceso inicial de toma de decisión. Esto es muy importante. Antes de iniciar cada una de las fases generales de investigación, se debe aplicar el proceso inicial de toma de decisiones que se muestra en la figura. Entonces, lo que nos dice la figura en términos generales es, se debería involucrar a la ley. Si la respuesta es no, se continúa con la investigación interna. Si la respuesta es sí, entonces la investigación interna finaliza, se contacta a las autoridades o a la agencia de autoridades y se provee asistencia, ¿cierto? ¿Esto qué nos dice en términos generales? Pues que si se va a hacer un proceso de informática forense, una investigación, y consideramos que se debe, digamos, involucrar, avisar a las autoridades competentes, pues nos
Serían ellos los que realicen el proceso de investigación y nosotros simplemente aportamos asistencia, es decir, facilitamos el proceso, toda la información que tengamos disponible, la podemos aportar, porque serían esos entes encargados de llevar el proceso de investigación. Pero si por el contrario no requerimos de la aplicación de estos entes de investigaciones oficiales, entonces podemos continuar con una investigación y se conoce como investigación interna, es decir, algo que se realiza al interior de la organización. Entonces la fase 1 es evaluar la situación, que era lo que veíamos en la gráfica inicial. Se describe cómo realizar una evaluación exhaustiva de la situación, cómo establecer el enlace o el alcance y los recursos necesarios para una investigación interna a través de 5 pasos, que lo vamos a describir inmediatamente. El primer paso es notificar a los responsables de la toma de decisiones y adquirir la autorización. ¿Qué nos dice esto? Que para llevar a cabo una investigación, primero se debe obtener la autorización, a menos que la política y procedimientos existentes proporcionen autorización de respuesta a incidentes. Es decir, si vamos a hacer una investigación interna en una organización, tenemos que tener por escrito, ojo, por escrito la autorización ¿de quién? De los directivos de la organización, por escrito. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un proceso de investigación, se van a manipular datos confidenciales, personales, y usted sabe que hoy por hoy, pues la protección de datos es un tema muy delicado y queremos siempre tener una autorización. Siempre que se va a recabar información, pues tener como el consentimiento de autorización para llevarlo a cabo. Lo mismo sucede con un proceso de informática forense. Debemos tener entonces la autorización por escrito, nada de verbal, para que con eso nos cubremos en salud y no nos vayan a abrir procesos judiciales por violación a la privacidad y a los datos personales. Bien, se recomiendan las siguientes prácticas. Si no existen políticas y procedimientos escritos de reputación e incidentes, notifique a que los responsables de la toma de decisión y obtenga autorización por escrito para llevar a cabo la investigación. En algunos casos, si la política de seguridad que tiene la organización lo prevé, pues ahí ya está dispuesto para que se lleve a cabo la investigación. Pero si no, es necesario tener esa autorización por escrito. Luego de tener esa autorización, debemos documentar todas las acciones que realice relacionadas con esta investigación. Es decir, siempre la documentación es fundamental. No podemos dejar de llevar escrito en cada formato, cada situación que se evalúe, ir llevando todo eso documentado. Asegurarse de que haya un documento completo y propicio de los eventos y decisiones que se produjeron durante el incidente y la respuesta al incidente. Esta documentación puede ser utilizada en última instancia en los tribunales para determinar el curso de acción que se siguió durante la investigación. Entonces, fíjese que es muy importante esta documentación porque puede ser aplicada más adelante si llegara a ser necesario dentro de una instancia de tribunales. Entonces, mire que ya tenemos dos cosas muy importantes. Es obtener la autorización por escrito si las políticas de la organización no lo conciben dentro de ellas.
Y lo otro es documentar cada acción que se realice sobre el proceso de investigación que se esté llevando a cabo. Dependiendo del alcance del incidente y ausente de cualquier problema de seguridad nacional o de la vida, ¿por qué se dice eso? Cualquier problema de seguridad nacional o de la vida. Es decir, cuando no se trate de una amenaza terrorista que pueda estar comprometida la seguridad nacional o la vida de muchos conciudadanos, la primera prioridad es proteger a la organización de más daños. Es decir, debemos evaluar el daño que se ha causado o que se está causando para determinar entonces lo que se pueda continuar en el proceso. Después de que la organización es segura, la restauración de los servicios, si es necesario, y la investigación del incidente son las próximas prioridades. Entonces, la metodología nos sugiere que la primera prioridad es proteger a la organización para que no haya más daños. Luego, que la organización se asegura, restaurar los servicios. Y la investigación del incidente son las próximas prioridades. Entonces debemos tratar de dejar funcionando los servicios que se encuentren afectados y para posteriormente continuar con el proceso. El segundo paso, ¿cuál es? Revisar las políticas y las leyes. Debemos tener claro cuáles son las políticas y leyes actuales que regulan los procesos. Entonces, al comienzo de una investigación informática es importante entender las leyes que podrían aplicarse a la investigación, así como las directivas internas de la organización que puedan existir. Y se recomiendan las siguientes prácticas. Determinar si tiene autoridad legal para llevar a cabo una investigación. Fíjense, de acuerdo con las normas existentes, con las leyes, hay que determinar si se tiene esa autoridad para poder llevar a cabo la investigación. Dice, tiene su organización política y procedimientos que aborden los derechos de privacidad de empleados, contratistas u otras personas que utilizan su red. Especifica tales políticas y procedimientos las circunstancias en las que se permite la supervisión. Muchas organizaciones afirman en su política y procedimientos que no hay expectativas de privacidad en el uso del equipo de la organización, correo electrónico, servicio web, teléfono o correo, y que la empresa se reserva el derecho como condición de empleo para monitorear y buscar estos recursos. Todos los empleados, contratistas y visitantes deben ser notificados de su existencia. Si no se está seguro, ponerse en contacto con la dirección, asesores legales o, si es necesario, con las autoridades locales. Entonces, miren que esto es muy delicado y debemos tomar todas las prevenciones del caso, considerando a ver si las políticas internas de la organización lo tienen contemplado, porque si no, sería un riesgo empezar un proceso de investigación forense, dado a que, como les comentaba, pues son muchas la información confidencial y datos personales que se van a estar manejando. Consulte con sus asesores legales para evitar posibles problemas de manejo inadecuado de la investigación. Estos problemas pueden incluir comprometer los datos personales de los clientes, violar cualquier ley como la de protección de datos y privacidad, incurrir en responsabilidad penal o civil por interceptación indebida de comunicaciones electrónicas, visualización de información confidencial o privilegiada. Los datos confidenciales que puedan comprometer la confidencialidad de la información del cliente solo deben ponerse a disposición
como parte de la documentación relacionada con la investigación, si se refiere directamente a la investigación. Entonces, mire que es muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones. Asegúrese de que se aborden los siguientes problemas de privacidad y confidencialidad del cliente. Todos los datos deben transferirse de forma segura, almacenarse en equipos locales, nunca en servidores, y no deben ser fácilmente accesibles. Es decir, cuando vamos a hacer la copia de la información, debe transferirse de forma segura y almacenarse en equipos locales. Todos los datos, incluida la documentación, deben mantenerse durante el periodo especificado por los asesores legales o la política local después de que se cierre la investigación informática. O todos los datos, esto es muy importante también, todos los datos deben mantenerse durante el periodo especificado por los asesores legales o las políticas locales. Es decir, tenemos que tener claridad cuánto tiempo se debe conservar toda esa documentación, todas esas pruebas digitales que se adquirieron, porque puede venir una demanda posterior y debemos tener allí todas las pruebas vigentes para poderlas evidenciar. Si los datos forman parte de un posible caso penal, consulte con el organismo encargado de hacer cumplir la ley que investiga el caso. Si el caso es un caso civil, consulte con los asesores legales de la organización. Mantener copias digitales de pruebas, inspecciones de prueba y la cadena de custodia de todas las pruebas. En caso de acciones legales. Entonces, fíjese que nosotros hablábamos de lo que es la cadena de custodia en el foro 1. Entonces, es muy importante en todo momento mantener esa cadena de custodia por si se dan casos de acciones legales. La preservación de la cadena de custodia se logra mediante la presentación de documentación verificable que indica quién manejó la evidencia, cuándo la manejó y las ubicaciones, fecha y hora donde se almacenó la evidencia. El almacenamiento seguro de pruebas es necesario o la custodia no puede ser verificada. Entonces, esto es bastante delicado y se deben tomar todas las prevenciones que nos indica la cadena de custodia para que pueda tener validez todo el proceso de investigación que se esté llevando a cabo. El tercer paso de esa etapa 1 es identificar a los miembros del equipo de investigación. Determinar quién debe responder a un incidente es importante para llevar a cabo una investigación informática interna exitosa. Idealmente, la membresía del equipo debe establecerse antes de que sea necesario para una investigación real. Es decir, esto no quiere decir que cuando habla de membresía del equipo es que ya en la organización previamente debe existir un equipo de investigación previamente ya establecido y que no se vaya a crear solo cuando se comete el hecho, sino que la organización ya tiene establecido un equipo de investigación por si se llegara a presentar un hecho en que requiera un proceso de investigación. Se sugieren las siguientes prácticas recomendadas. Identificar a una persona que entienda cómo llevar a cabo una investigación. La credibilidad y las habilidades de la persona que realiza la investigación a menudo se examina si una situación resulta en un proceso legal en un tribunal de justicia. Puede que sea entonces un caso interno, pero si el investigado no está de acuerdo
y decide entablar una demanda, pues entonces esa persona responsable del proceso de investigación debe ser una persona idónea. Y esa idoneidad la valida ante el Tribunal de Justicia. Identificar a los miembros del equipo y aclarar las responsabilidades de cada miembro. ¿Y por qué deben existir varios miembros? Mire, porque esto es muy amplio. Se necesita, por ejemplo, un experto en sistemas operativos que maneje Windows, que maneje Linux, que maneje Android, si es el caso de celulares, el iOS, en fin, que maneje muchos sistemas operativos. Se necesitaría un experto, por ejemplo, en redes, para que maneje toda la parte de redes y telecomunicaciones. Necesitaríamos un experto, por ejemplo, en bases de datos, para que pueda manipular la base de datos que llegasen a estar comprometidas, etc. Entonces, como vemos, el equipo debe estar conformado por miembros específicos que tengan conocimientos muy específicos y avanzados en temas de que puedan llegar a ser investigados. Entonces, identificar a los miembros del equipo y aclarar la responsabilidad de cada miembro. Asignar un miembro como el líder técnico para la investigación. Por lo general, tiene fuerte habilidad técnica y tiene experiencia en investigaciones informáticas. Es decir, el líder es el que va a llevar como la directriz de la investigación y tiene que ser esa persona con suficiente experiencia. Mantener al equipo de investigación lo más pequeño posible para garantizar la confidencialidad y proteger a la organización contra fuga de información no deseada. Esa es otra recomendación. Los equipos no deben ser muy grandes tampoco, deben ser lo suficientemente necesario y que abarque pues todas las políticas y conocimientos que se requieran. Chicos, se viene como una tormenta. Si de pronto me falla el fluido eléctrico, me desconecto, pues puede ser porque está a punto de venirse una tormenta fuerte, por si llega a fallarme el fluido eléctrico. Bien, involucrar a un equipo de investigación externo de confianza si la organización no tiene personal con las habilidades requeridas. Entonces, fíjese, si se va a hacer un proceso de investigación interna en la organización, pero en la organización no hay el personal que tenga las habilidades para llevar a cabo la investigación, es preferible contratar un personal externo capacitado y que pueda llevar a cabo el proceso de investigación. No es que vamos a ir a inventar a ver qué sale, porque se daña toda la investigación que se pueda llevar a cabo, las evidencias pierden valor. Asegurarse de que cada miembro del equipo tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. Esta consideración es especialmente importante si algún personal de terceros como consultores participa en la investigación. Entonces debemos asegurar de que cada miembro del equipo tenga los conocimientos necesarios para la tarea que ha sido asignado. Eso es muy importante. Por eso es que se debe escoger los miembros del equipo y deben ser personas con conocimientos certificados. Importante, la naturaleza volátil de la evidencia digital hace que sea fundamental llevar a cabo investigaciones de manera oportuna. Asegúrese de contar con la disponibilidad de todos los miembros del equipo durante la investigación. 4. Llevar a cabo una evaluación exhaustiva. Ese es el paso 4. Estamos en la fase 1 todavía. Evaluar la situación. Se requiere una evaluación exhaustiva y claramente documentada de la situación para priorizar las acciones y justificar los recursos para la investigación. Debe definir el impacto actual y potencial del incidente.
identificar la infraestructura afectada y obtener una comprensión lo más completa posible de la situación. Esta información ayudará a definir un curso de acción adecuado. Entonces, es muy importante tener claridad sobre la situación para poder priorizar las acciones que vamos a llevar a cabo en el proceso de investigación. Y recomiendan las siguientes prácticas. Utilizar toda la información disponible para describir la situación, su gravedad potencial, la parte potencialmente afectada, la parte o partes sospechosas. Identificar el impacto y la sensibilidad de la investigación en la organización. Por ejemplo, evaluar si implican datos del cliente, detalles financieros, registro de atención médica o información confidencial de la empresa. Evaluar el impacto potencial en las relaciones públicas de la organización. Esta evaluación probablemente va más allá de la experiencia de lo que es la tecnología de la información. Debe hacerse en conjunto con la administración y los asesores legales. ¿Por qué es importante evaluar? Porque, mire, si se lleva a cabo una investigación y el hecho pues sale a la luz pública, es de conocimiento público el hecho que sucedió, resulta que la organización puede haberse afectada en su imagen corporativa. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros no conocemos, digamos, los múltiples ataques que sufren las entidades bancarias, por ejemplo. Los bancos lo atacan frecuentemente, pero esa información es muy confidencial porque imagínense que se fugue la información de que un banco ha sido atacado y que se vulneraron X o Y información. Pues eso traería consecuencias muy graves para dicha entidad. Por eso es que hay que evaluar muy bien esta situación y manejarla con cordura, de forma que no se vea afectada la relación de la organización, las relaciones públicas, la imagen corporativa. Analizar el impacto comercial del incidente a lo largo de la investigación. Enumere el número de horas necesarias para recuperarse del incidente. ¿Sí? Luego de, como hemos evaluado la situación, pues más o menos cuánto tiempo lleva recuperarse del incidente. Las horas de tiempo de inactividad, el costo del equipo dañado, la pérdida de ingresos y el valor de los secretos comerciales que pudieron verse comprometidos. Tal evaluación debe ser realista y no exagerada. Los costos reales del incidente se determinarán en una fecha posterior. Entonces, es como una evaluación inicial que se hace del impacto que pudo haber causado el hecho punible que se cometió. Analizar los recursos intangibles afectados, como el impacto futuro de la reputación, las relaciones con los clientes y la moral de los empleados. No inflar la gravedad del incidente. Este análisis es solo con fines informativos para ayudar a comprender el alcance del incidente. El impacto real se determinará en una fecha posterior. Esta evaluación probablemente va más allá de la experiencia de lo que más hace en el proceso de investigación. Usar la siguiente práctica recomendada. Identificar las redes implicadas, el número de equipos afectados y el tipo de equipo afectado. Entonces tenemos que poder identificar qué redes están implicadas en el hecho, los equipos y el tipo de equipo afectado. Obtener la documentación de la topología de red.
que debe incluir un diagrama de red detallado que proporcione información de la infraestructura sobre servidores, hardware de red, firewall, conexiones a internet y otros equipos de red. Identificar los dispositivos de almacenamiento externo y los equipos remotos que se deben incluir. Los dispositivos de almacenamiento externo podrían incluir memoria USB, discos duros portables, entre otros. Capturar el tráfico de red durante un periodo de tiempo si se requiere un análisis en vivo. Entonces, es muy importante monitorear el tráfico de la red en un tiempo específico. Este tipo de análisis solo es necesario si se cree que hay tráfico sospechoso continuo en la red. Por lo general, solo se realiza después de que la auditoría y el registro se hayan agotado como fuentes de evidencia. Es decir, se sospecha que se siguen todavía infiltrando en la organización, que se están conectando a través de la red. Entonces se hace una revisión del tráfico de red para determinar si aún persiste pues el acceso indebido a los distintos equipos que estén interconectados. El rastreo de la red puede ser una violación de privacidad dependiendo del alcance de la captura. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con la implementación de herramientas de captura de red en la red. Entonces, fíjese que aquí podríamos estar violando información confidencial y la privacidad de datos personales. Por ello, es que al principio se nos decía de obtener la autorización por escrito para poder llevar a cabo la investigación. Porque en este rastreo de tráfico de la red se puede estar violando la privacidad de la información. Dice, utilizar herramientas para examinar el estado de las aplicaciones y los sistemas operativos en equipos que probablemente se vean afectados. Examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectados. Las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudarle a obtener una comprensión completa de la situación. Utilizar herramientas para examinar el estado de las aplicaciones y los sistemas operativos en equipos que probablemente se vean afectados. Examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectados. Entonces nos recomiendan llevar a cabo esas dos tareas. Examinar las aplicaciones y los sistemas operativos y examinar los servidores de archivos y aplicaciones. Algunas de las herramientas capturan parte de la información recopilada durante esta evaluación, como la ejecución de procesos y datos en la memoria en tiempo real. Se debe asegurarse de que los registros generados se almacenen de forma segura para evitar la pérdida de estos datos volátiles. Además, las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a obtener una comprensión completa de la situación. Construir una línea de tiempo y asignar todo a ella. Es especialmente importante para los incidentes globales. Es decir, en esa línea de tiempo se va a llevar a cabo un detalle de una descripción de lo que ha sucedido, tratando de describir todo el proceso pues, que se llevó a cabo. Documentar las discrepancias entre la fecha y horas de los hubs con los equipos de escritorio y la fecha y horas del sistema. Pues en caso de que existan, por supuesto. Identificar
y entrevistar a cualquier persona que pueda estar involucrada en el incidente, como administradores del sistema y usuarios, a menudo proporcionan buenos resultados e ideas sobre la situación. Las entrevistas deben ser realizadas por experimentados, es decir, personas que conozcan lo suficientemente del tema. Documentar todos los resultados de las entrevistas. Mire que siempre la documentación es fundamental y está presente en todos los pasos que hemos llevado a cabo, que hemos visto. Se tendrá que usarlos más adelante para comprender completamente la situación. Recuperar información de dispositivos de red interno y externo, como firewall, enrutadores, que podrían utilizarse en la posible ruta de ataque. Entonces, por eso es que aquí, por ejemplo, debemos tener un experto en redes que sea capaz de entender, comprender toda la configuración que tienen estos dispositivos y toda la información que ellos nos puedan proveer. Quinto paso. Prepárese para la adquisición de pruebas. Hasta ahora es cuando venimos a preparar para empezar a adquirir las pruebas. Se debe asegurar que se ha determinado correctamente la acción y el resultado de la fase a evaluar de la situación. Un documento detallado que contenga toda la información que considere relevante proporciona un punto de partida para la siguiente fase y para la preparación final del informe. Además, si el incidente se convierte en algo más que una investigación interna y requiere procedimientos judiciales, es posible que todos los procesos utilizados en la recopilación de pruebas puedan ser utilizados por un tercero independientemente para tratar de lograr los mismos resultados. Entonces, es fundamental nuevamente hacer hincapié de llevar todo documentado. Dicho documento debe proporcionar información detallada sobre la situación e incluir lo siguiente. Una estimación inicial del impacto de la situación en negocio de la organización. Un diagrama detallado de la topología de red que resulta los sistemas informáticos afectados y proporciona detalles sobre cómo esos sistemas podrían verse afectados. Resúmenes de entrevistas con usuarios y administradores del sistema. Resultado de cualquier interacción legal de terceros. Informes y registros generados por la herramienta utilizada durante la fase de evaluación. Una propuesta del curso de acción a seguir. Entonces, eso es lo que nos indica esa primera fase. Importante crear documentación coherente, precisa y detallada a lo largo del proceso. Ayudará con la investigación en curso. Esta documentación es a menudo crítica para el éxito del proyecto y nunca debe pasarse por alto. ¿Sí? O sea, es indispensable que llevemos a cabo esa documentación en todo momento. Tener siempre en cuenta que constituye una prueba que podría utilizarse en procedimientos judiciales. Antes de comenzar la siguiente fase, asegúrese de que ha obtenido la firma de un responsable de la toma de decisión en la documentación que creó durante la fase de evaluación. Es decir, se hace el informe de la fase de evaluación y debemos obtener la aceptación de los responsables de la toma de decisión para que ellos autoricen la continuación del proceso de investigación. Y aquí termina entonces
esa primera fase. Mire todos los elementos que debemos llevar a cabo apenas en la fase de evaluación. Y pasaríamos luego, cuando ya se tiene la autorización para continuar con la investigación, a adquirir los datos. Se explica cómo adquirir los datos necesarios para la investigación. Algunos datos son frágiles, altamente volátiles y pueden modificarse o dañarse fácilmente. Por lo tanto, debe asegurarse que los datos se recopilen y conserven correctamente antes del análisis. Vamos a ver los pasos que implica entonces adquirir los datos. Lo primero es construir un kit de herramientas de investigación informática. Se necesita una colección de herramientas de hardware y software para adquirir datos durante una investigación. Dicho kit podría contener portátil, con herramientas de software, sistema operativo y parche adecuado, medios de aplicación, dispositivos de copia de seguridad protegidos contra escritura, medios en blanco, equipos de red básicos y cables. Idealmente, este conjunto de herramientas se creará de antemano y los miembros del equipo estarán familiarizados con las herramientas antes de tener que llevar a cabo una investigación. Es decir, aquí nos están sugiriendo, como en la etapa inicial, de que debía estar conformado el equipo de investigación y además de tener el equipo de investigación, ya debe estar constituido un kit de herramientas de investigación y que los miembros del equipo de investigación deberían estar familiarizados con cada una de estas herramientas, por supuesto, para que las puedan utilizar eficientemente. El paso 2 es recopilar los datos. Se puede realizar localmente o a través de una red. Y pues la sugerencia es que se haga de forma local para evitar que se pueda fugar información. Ya si no es posible porque la información está en un servidor que está en producción, pues en este caso la podemos tomar en red, pero es preferible que esa recopilación de datos la hagamos de forma local. Es importante determinar primero si se ha instalado un rootkit. Los rootkits son componentes de software que toman el control completo de un computador y ocultan su existencia de las herramientas de diagnóstico estándar, debido a que funcionan a un nivel de hardware muy bajo. Entonces es posible que se haya instalado un rootkit. Hay herramientas disponibles que se pueden utilizar para este caso y una de ellas es conocida bajo el sistema de Microsoft Windows como Systernal Rootkit Revelator. Este es un tipo de herramienta especial para determinar si los equipos afectados se le han instalado un rootkit, un componente de software de esos que toman el control completo de un computador. El proceso de adquisición de datos recomendable es el siguiente: crear documentación precisa que luego permite identificar y autenticar la evidencia que recopile, anotar cualquier elemento de interés potencial y registre cualquier actividad que pueda ser importante más adelante en la investigación. La clave para una investigación exitosa es la documentación adecuada, incluyendo información como la siguiente: ¿quién realizó la acción y por qué lo hicieron? ¿Qué intentaban lograr? ¿Cómo realizaron la acción, incluidas las herramientas que utilizaron y los procedimientos que se siguieron? ¿Cuándo realizaron la acción? Fecha y hora y los resultados obtenidos.
Determine qué método de investigación utilizar. Normalmente se utiliza una combinación de investigaciones sin conexión en línea. En las investigaciones fuera de línea se realiza un análisis adicional en una copia bit a bit de la investigación original. En una investigación en línea, el análisis se realiza sobre evidencia en vivo original. ¿Cuándo hablamos de una evidencia en vivo? Cuando en la escena hay equipos encendidos y entonces ahí se empieza inmediatamente a hacer la recopilación de esos datos. ¿Cómo qué datos? Por ejemplo, datos de memoria, procesos de registro de Windows, por ejemplo, entre otros. Esa es información volátil y que debe hacerse en vivo, porque si se apaga el equipo, se desaparece. Se debe tener especial cuidado debido al riesgo de alterar la evidencia que podría ser necesaria para probar un caso. Identificar y documentar posibles fuentes de datos, incluidas las siguientes: servidores, registro de dispositivos de red internos y externos, componentes de hardware internos, dispositivos de almacenamiento que deben adquirirse, tanto internos como externos. Cuando se deba capturar datos volátiles, considere cuidadosamente el orden en la recopilación de datos. La evidencia volátil puede ser fácilmente destruida. La información como los procesos de ejecución, los datos cargados en memoria, las tablas de enrutamiento y los archivos temporales se pueden perder para siempre cuando se apaga el equipo. Entonces, esa es la información que debemos tener en consideración cuando se va a hacer un proceso en vivo. Utilizar los siguientes métodos para recopilar datos de medio de almacenamiento y registrar información de configuración de almacenamiento. Si se necesita quitar cualquier dispositivo de almacenamiento interno, apague primero el PC. Sin embargo, antes de apagar el equipo, debe comprobar que todos los datos volátiles sean capturados siempre que sea posible. ¿Sí? Eso es lo que nos decía el paso anterior. Toda esa información volátil como de memoria, de procesos, de tablas de enrutamiento, de registro de Windows, etc. Determinar si extraer el dispositivo de almacenamiento del equipo sospechoso y utilizar su propio sistema para adquirir los datos. Es posible que no sea posible quitar el dispositivo de almacenamiento debido a ¿qué? A consideraciones de hardware e incompatibilidades. Normalmente no desconectaría dispositivos de almacenamiento como los dispositivos de disco duro RAID, dispositivos de almacenamiento con una dependencia de hardware, por ejemplo los equipos heredados, o dispositivos en sistemas de almacenamiento en red como redes de área de almacenamiento. Este tipo de dispositivos no se desconectan y la información se tiene que hacer, la copia de información se tiene que hacer entonces directamente. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta cuando se va a recopilar información. Crear una copia bit a bit de la evidencia en un disco de destino de copia de seguridad, asegurándose de que los datos originales estén protegidos contra escritura. Mire, hay dispositivos especiales que se utilizan dentro del proceso de informática forense para hacer este tipo de copias de seguridad. Son dispositivos protegidos contra escritura que no alteran la información. Aquí nos hablan de InCase o de FTK de AccessDAT. Esas son unas herramientas que son especiales
y que nos ayudan con este proceso para adquirir información. Documentar los dispositivos de almacenamiento interno y asegurarse de incluir información sobre sus configuraciones. ¿Qué información? Por ejemplo, el fabricante, el modelo, la configuración del puente y el tamaño del dispositivo. Además, tenga en cuenta el tipo de interfaz y el estado de la unidad como tal. Verificar los datos que se recopilan. Crear sumas de comprobación y firmas digitales cuando sea posible para ayudar a establecer que los datos copiados son idénticos al original. Entonces es muy importante hacer toda esa comprobación a través de firmas digitales que nos puedan ayudar a validar dicha información. Paso 3. Luego de recuperar la información, viene almacenar y archivar. Cuando se recopilan pruebas y estas están listas para su análisis, es importante almacenar y archivar la evidencia de una manera que garantice su seguridad e integridad. Debe seguir los procedimientos de almacenamiento y archivo que existen en la organización. Y las prácticas que se recomiendan son las siguientes. Asegurar físicamente y almacenar la evidencia en un lugar a prueba de manipulación, es decir, que nadie tenga acceso a ellas. Es lo primero, y por cadena de custodia, pues, eso se debe garantizar. Asegurarse de que ningún personal no autorizado tenga acceso a la prueba a través de la red o de otra manera. Documentar quién tiene acceso físico y de red a la información. Proteja el equipo de almacenamiento de campos magnéticos. Usted sabe que la información almacenada pues se almacena mediante el proceso físico de magnetismo y que los campos magnéticos pueden destruir o deteriorar la información. Utiliza almacenamientos de control estático para proteger la electricidad estática. Aquí se deben utilizar unas bolsas especiales antiestáticas para proteger discos duros, USB, etcétera, para evitar que se vean afectadas por descargas estáticas. Hacer al menos 2 copias de la evidencia que recopiló y guardar una copia en un lugar seguro o fuera del sitio. Se recomienda siempre tener una evidencia por fuera, pero en lugares seguros. Por si la otra evidencia, la copia, se llegara a dañar. Asegurarse de que la evidencia esté protegida físicamente, colocando la evidencia en una caja fuerte, por ejemplo. Esa es una protección, ¿sí? Que solo una persona conozca la clave de combinación para poder tener acceso a ella. Y protegida, por supuesto, digitalmente. Documentar claramente la cadena de custodio de las pruebas. Crear una lista de check-in, check-out, que incluya la información como el nombre de la persona que examina la evidencia, la fecha y la hora exacta en que revisan la evidencia, la fecha y hora exacta en que la devuelven. Todo eso es por cadena de custodia. Y aquí terminamos entonces la fase 2, la recopilación de información. Y viene la fase 3. En la fase 3 es analizar los datos. Entonces se evaluó la situación en la fase 1, se hizo la recopilación de datos, de información en la fase 2, y en la fase 3 se analizan los datos. ¿Y por dónde empezamos?
por analizar los datos de red. Examinar los registros del servicio de red para cualquier evento de interés. Examinar el firewall, el servidor proxy, el sistema de detección de intrusiones y los registros del servicio de acceso remoto. Ver cualquier rastreador de paquete o registro de monitor de red para los datos que podrían ayudarle a determinar las actividades que tuvieron lugar a través de la red. Entonces, analizar los datos de red. El siguiente paso es analizar los datos de los hosts. Los datos de host incluyen información sobre componentes como el sistema operativo y las aplicaciones. Es decir, aquí vamos a revisar computadores, portátiles, servidores, para mirar qué tipo de información podemos encontrar. Entonces dice, identificar lo que se está buscando. Como ya se hizo previamente un análisis en la etapa inicial, una evaluación, pues ya se tiene idea de lo que se está buscando. Entonces se va a tratar de identificar lo que se está buscando. Es probable que haya una gran cantidad de datos de host y que solo una parte de estos datos sea relevante para el incidente. Por lo tanto, se debe intentar crear criterios de búsqueda para eventos de interés. Examinar los datos del sistema operativo, incluida la información derivada del reloj y los datos cargados en la memoria del equipo para ver si puede determinar si alguna aplicación o proceso malicioso se están ejecutando o están programados para ejecutarse. Aquí es donde el experto en sistema operativo es fundamental. Examinar las aplicaciones de los procesos y las conexiones de red en ejecución. Por ejemplo, puede buscar procesos de ejecución que podrían tener un nombre adecuado, pero que se ejecutan desde ubicaciones no estándares. ¿Esto quién lo conoce? Pues un experto en sistema operativo que comprenda todos estos procesos de forma clara y apropiada. Luego viene el análisis de medios de almacenamiento. Los medios de almacenamiento recopilados durante la fase de adquirir los datos contendrán muchos archivos. Analizar estos archivos para determinar su relevancia para el incidente, lo que puede ser una tarea desalentadora porque los medios de almacenamiento, como los discos duros y las cintas de copia de seguridad, a menudo contienen cientos de miles de archivos. Por eso es que debemos tener claros los criterios de búsqueda para tratar de localizar información pertinente. Empezó la lluvia, está lloviendo fuertemente, así que posiblemente vaya a tener alguna deficiencia en el servicio. Bien, ahí me van a notificando si se puede ir el fluido, la red se me puede caer, etc. Esperemos que no y podamos terminar esta metodología. Bien, identificar los archivos que probablemente sean relevantes, que luego puedan analizar más de cerca, utilizar los siguientes procedimientos para extraer análisis de datos del medio de almacenamiento. Siempre que sea posible, realice un análisis sin conexión en una copia bit a bit de la evidencia original. Es decir, el análisis lo podemos hacer de las copias que se hayan hecho previamente. Determinar si se utilizó cifrado de datos, como el sistema de cifrado de archivos.
Se pueden examinar varias claves de registro para determinar si se utilizó cifrado de archivo. Para obtener más información acerca de este cifrado, están disponibles herramientas de recuperación externa como Advanced EFS Data Recovery de Microsoft. Si es necesario descomprimir los archivos comprimidos, aunque ya la gran mayoría de las herramientas leen esos archivos comprimidos, no es necesario descomprimirlos, sí, sino que ya estas herramientas pueden leer esos archivos comprimidos y desglosar cada uno de lo que esté allí incluido. O sea que generalmente no se recomienda ya pues descomprimirlos para tratar de conservar la originalidad de estos archivos. O si lo hacemos, sería en una copia adicional para no alterar su contenido. Crear un diagrama de la estructura de directorios. Puede ser útil representar gráficamente la estructura de directorios y archivos en los medios de almacenamiento para analizar eficazmente los archivos. Identificar los archivos de interés. Examinar el registro, las bases de datos que contienen información de configuración del sistema operativo, para obtener información sobre el proceso de arranque del equipo, las aplicaciones instaladas e información de inicio de sesión, como el nombre del usuario, el dominio de inicio de sesión. Buscar el contenido de todos los archivos recopilados para ayudar a identificar los archivos que puedan ser de interés. Estudiar los metadatos de los archivos de interés utilizando herramientas como In-Case Dependency Toolkit o ProDiscover. Estas son algunas de las herramientas que se recomiendan. ¿Cuál es el inconveniente? Que son licenciadas y que son muy costosas. Ese es el inconveniente de estas herramientas. Sí, que son muy costosas. Y no las vamos a tener disponibles siempre para poder llevar a cabo estas tareas. Utilizar visores de archivos para ver el contenido de los archivos identificados. Si un visor no está disponible, utilizar aplicación nativa para examinarlo. ¿Por qué se recomiendan los visores? Porque estos visores son de lectura únicamente y no alteran los contenidos de los archivos. Esa es la recomendación que se hace para poder revisar este tipo de archivos. Después de analizar toda la información disponible, es posible que se pueda llegar a una conclusión. Sin embargo, es importante ser muy cauteloso en esta etapa y asegurarse de que no se culpe a la parte involucrada por cualquier daño. Si se está seguro de los hallazgos, se estará listo para comenzar la fase de informe de la investigación. Entonces aquí se analizaron los datos. Entonces ya vimos, se evalúa la situación, se recopilan los datos, se analizan en la fase 3 y en la parte 4 se elabora el informe de investigación. Se explica cómo organizar la información que se recopiló y la documentación que se creó a lo largo de la investigación informática, así como escribir un informe final, utilizar el proceso de 2 pasos que se muestran a continuación. Entonces vamos a mirar cuáles son esos 2 pasos. Recopilar y organizar la información. Como ya se hizo el análisis, ya se tiene documentación, entonces se recopila esa información para poder efectuar. Entonces dice, de la documentación creada en las fases anteriores,
Identificar la que sea relevante y organizarla en categoría adecuada. Utilizar el siguiente procedimiento. Reunir toda la documentación y notas de la fase evaluar, adquirir, analizar, incluir cualquier información de antecedentes apropiada. Identificar parte de la documentación que sea relevante para la investigación. Identificar hechos para apoyar las conclusiones que se harán en el informe. Crear una lista de todas las pruebas que se presentarán en el informe. Enumerar las conclusiones que deseen hacer en su informe. Organizar y clasificar la información que se recopiló para realizar un informe claro y conciso. Luego que se realizó lo anterior, se escribe el informe. Después de organizar la información en categorías adecuadas, puede usarla para escribir el informe final. Este debe ser claro, conciso y escrito para la audiencia apropiada. La siguiente lista identifica las secciones de un informe recomendada y la información que debe incluirse. Entonces dice que debe contener un propósito, explicar claramente el objetivo del informe, el público objetivo y por qué se preparó el informe. Autor del informe. Enumere todos los autores y coautores del informe, incluidos sus cargos, responsabilidades durante la investigación y datos de contacto. Resumen de incidentes. Presentar el incidente y explicar su impacto. El resumen debe ser escrito para que una persona no como un juez o un jurado pueda entender lo que ocurrió y cómo ocurrió. Aquí, en ese resumen puede ser explicado, escrito lo más sencillo posible para que personas no técnicas como el juez o un jurado puedan entenderlo. Evidencia, proporcionar descripciones de las pruebas que se adquirieron durante la investigación. Al describir la evidencia, indique cómo se adquirió, cuándo y quién la adquirió. Detalles, proporcionar una descripción detallada de qué pruebas se analizaron y los métodos de análisis que se utilizaron. Explicar los resultados del análisis, enumerar los procedimientos que se siguieron durante la investigación y las técnicas. Incluir una prueba de su hallazgo como informes de utilidad y entradas de registro. Justificar cada conclusión que se extrae del análisis. Etiquete los documentos auxiliares, número de cada página y haga referencia a ellos por nombre de etiqueta cuando se discuta en el análisis. Por ejemplo, registro del cortafuegos desde el servidor compatible con el documento D. Además, proporciona información sobre aquellas personas que llevaron a cabo o estuvieron involucradas en la investigación. Si corresponde, proporcione una lista de testigos. Entonces, mire que en este detalle del informe son muchas las consideraciones que se deben tener en cuenta. Finalmente llegan las conclusiones. Debe ser específica para el resultado de la investigación. Citar pruebas específicas para probar la conclusión, pero no proporcione detalles excesivos sobre cómo se obtuvieron las pruebas, ya que esta información debe estar en la sección de detalles que acabamos de ver. Incluya justificación de su conclusión junto con pruebas y documentación justificativa. La conclusión debe ser lo más clara e inequívoca posible. Finalmente, están los documentos de apoyo. Incluya cualquier información de fondo
a la que se hace referencia a lo largo del informe, como diagramas de red, documentos que describan los procedimientos de investigación utilizados y vistas generales de las tecnologías que se utilizaron en la investigación. Es importante que los documentos de apoyo proporcionen suficiente información para que el lector de informe entienda el incidente de la forma más completa posible. Proporcionar una lista completa de documentos justificativos. Si es posible que el informe se presente a un público variado, considerar la posibilidad de crear un glosario de términos utilizados en el informe. Normalmente en estos informes se sugiere, se aconseja ese glosario de términos para que las personas puedan comprender de una mejor forma los términos que allí se utilizan. Aquí se sugiere revisar el informe de Interpol, que le hacía alusión que les comenté en el encuentro anterior sobre el informe forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de la FARC decomisados por Colombia. Ahí pues les dejo el enlace para quien desee revisar ese informe o guiarlo, lo mire. Es un informe muy completo acerca de un caso muy real. También les dejo un ejemplo de un escenario aplicado. Ahí les dejo el enlace. Por supuesto está en inglés. Algunas herramientas de consulta para llevar a cabo procesos investigativos internos sin el requerimiento, pues, porque no son herramientas que sean, digamos, legalmente aceptadas en un proceso judicial, pero que si es una investigación interna se puedan utilizar. Las que se recomiendan están InCase, Forensic Toolkit, WinHex, son algunas de esas herramientas pues que se utilizan. Aquí hay otras herramientas, aquí hay más herramientas que se puedan utilizar. Aquí se da un enlace para que ahí tienen un documento complementario sobre una guía de investigación fundamental basada en Windows. Les dejo el enlace también para que el que desea pueda trabajar. Entonces, todo esto apenas es la fase de metodología. Entonces vimos aquí cómo esta fase describe paso a paso el procedimiento que debemos seguir en una investigación de un caso que se lleve a cabo. Es minuciosa, es detallada, que se recomienda entonces seguir para que podamos tener éxitos en el proceso de investigación. Lo que sigue ya sería el tema 2, pero considero que por hoy dejamos allí y el próximo jueves, Dios mediante, continuamos con el tema 2, que es análisis a sistemas vivos y sistemas muertos, principio de transferencia de local, y hablaremos del protocolo de cadena de custodia, importancia y manejo de la evidencia digital, los procesos de identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y presentación de evidencia, como tema 5.
Entonces tenemos mucho por aquí por abordar. Entonces considero que podemos dejar la parte de la metodología de análisis que acabamos de ver, fundamentada en esos 4 grandes fases: evaluar la situación, adquirir registros o recopilar la información, analizarla y escribir el reporte o escribir el informe final. Esas son las 4 fases con sus pasos que se deben seguir en un proceso. No sé si tienen inquietudes, preguntas. Buenas noches, yo tengo una preguntita. Hola, José, cuéntame. Hablando ahorita, pues una de las fases es del tema de los especialistas, que el especialista en red, que el especialista en sistema operativo, ellos tienen que estar, o estas personas tienen que estar desde el comienzo, o sea, desde la fase 1, o pueden intervenir en medio del proceso. Pues lo ideal es que esté todo el equipo completo, ¿sí? Desde el comienzo. ¿Por qué? Porque digamos que si se va a evaluar la situación y se encuentran equipos encendidos que no puedan apagarse, inmediatamente hay que empezar, luego de evaluar la situación, a recopilar los datos. Y ahí necesitaríamos esos expertos, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema operativo, el de base de datos, el de redes, porque ellos serían las personas capacitadas para poder recopilar la información de esos equipos que estén en servicio. Si no hay equipo encendido, si no hay equipo encendido y no que están apagados, pues ya el análisis se hace a posteriori. Ya no necesitamos que ellos estén presentes. Pero lo ideal es que esté todo el equipo siempre presente para evaluar cualquier situación que se puede estar presentando. Bien. Muchas gracias. Ups. Si están escuchando, pues hay una tormenta fuerte. ¿Alguna otra inquietud? No, señor. Listo, chicos. Bueno, como hay una tormenta, acá está lloviznando fuerte, están cayendo rayos, vamos a dejar por hoy aquí y Dios mediante, entonces el jueves continuamos con la temática de elemento de competencia 2. Esto es como un resumen para que ustedes pues vayan leyendo, vayan estudiando y vayan desarrollando pues la actividad que están en consideraciones. Vamos a dejar hasta aquí porque realmente está poniendo difícil. Voy a detener la grabación